Listo. Voy a realimentar este punto. Mi pantalla se ve claro, chicos, no hay ninguna distorsión. Profe, se está viendo claro nomás. Listo, muchas gracias. Sí, profe, se ve Profe, no claro. se escucha tan bien. No me escucha muy bien. Profe, se escucha bien, se ve bien. Sí, profe, ¿se escucha bien? Se escucha bien y se ve bien. Listo, muchas gracias, chicos, por la confirmación. Bien, vamos a empezar. Esto ya hemos tocado, ya hemos hablado sobre calor y temperatura, como les decía. Hoy vamos a volver a hablarlo y a realimentar lo que estamos indicando. ¿Ya? Primero, calor y temperatura son dos conceptos diferentes, ¿ya? Pero que abarcan una misma estructura. Que este calor y esta temperatura se produce gracias a la transformación de energía que existe, ¿ya? Hay dos clases, hay dos tipos de transformaciones. La primera, que es generado por que es generado por el calor, y la otra que es generado por el trabajo, ¿ya? Dos cosas muy importantes. Pueden producirse estos sistemas y pueden ser variadas. En el modo en el que el sistema intercambia de energía, solo se producen dos formas. O sea, solo existen dos formas de transmitir energía, que es por el calor y el trabajo. Un ejemplo por el calor. El intercambio térmico se produce entre dos sistemas en que se encuentran en desequilibrio térmico. Ejemplo, si vaciamos un vaso de agua caliente en este vaso, si llenamos el agua caliente y en otro llenamos un agua fría y estos dos los juntamos, ¿qué va a suceder? Va a haber un encuentro de desequilibrio térmico. Estos no tienen la misma temperatura, ¿no? Su temperatura de este va a ser alta y de este va a ser baja, pero al juntarse los dos se va a producir una transmisión de calor. Ya sea que este estaba, por ejemplo, a más de 100 grados centígrados y este, por ejemplo, estaba a 10, entonces, ¿qué va a suceder? La combinación va a ascender su calor. O sea, no va a tener ni 10 ni 100, va a tener un término de 50, de 40, de 60 grados centígrados, ¿ya? Eso es mediante el calor. Ahora, mediante el trabajo. Es el intercambio mecánico que se da cuando las fuerzas actúan sobre los cuerpos y se desplazan. Un ejemplo muy claro. Ustedes conocen el motor del auto y si no lo han observado cómo es por dentro, les presento a continuación. Aquí está. Este motor de auto hace que estas válvulas de acá se empiecen a generarse, empiecen a generar energía. Pero al momento que empieza a generarse energía, se empieza a mover todos los mecanismos que tiene el motor. Al moverse los mecanismos del motor, ¿qué va a suceder esto? ¿Qué va a suceder acá? Se va a empezar a calentar, va a producirse calor. ¿Y qué se utiliza para que el calor no se exceda, no llegue este motor a quemarse? Tiene unos congelantes o anticongelantes que al momento de vaciar va a pasar como agua fría por aquí, por todo esto de acá, y se va a empezar a enfriar, va a empezar a bajar su temperatura. Ha existido un desequilibrio térmico en ese momento también, pero por mediante mecanismos, mediante fluidos anticongelantes, va a empezar a bajar el calor. Inmediatamente que esto baja el calor, ¿qué pasa? Va a empezar a estar estable. Por ejemplo, aquí está el motor de un Minsan de modelo Justit, ¿ya? Es un motor de un Minsan. Y si nunca han conocido cómo es un motor interno, ahí está. Generalmente este tipo de trabajo o cambio térmico lo conocen muy bien los técnicos electromotrices, ¿ya? Aquellos técnicos referentes a este campo que estudia los motores de la mecánica industrial. Ellos conocen más a detalle cuando un componente está extremadamente caliente y cuando ya está empezando a desgastarse. ¿Ya? Bien. Esos son los dos. Ahora, hay un detalle muy importante. El calor y el trabajo son dos magnitudes físicas. ¿Ya? Estoy hablando del calor y el trabajo.
Al ser formas de transferencia de energía, el calor y el trabajo se miden en las mismas unidades que la energía, en joules, en kilojoules, y en el caso también se utiliza en calorías. Ahora, ¿el calor en qué unidad se mide? Se mide en joules. A la vez también se mide el trabajo realizado por un componente. Voy a ir atrás. Por ejemplo, si quiero ver cuánto es el trabajo que realiza este motor, ¿qué dato adimensional va a ser útil? Los joules. Y también cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a realizar un ejercicio, a empezar a correr, a hacer una caminata, ¿qué sucede? Ustedes van a empezar a realizar un trabajo. Y al realizar un trabajo, también van utilizando o eliminando calorías. ¿Ya? Generalmente la caloría solamente es su otro nombre es la pérdida de energía. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Ahora, los efectos de las transferencias de la energía térmica. Más antes estábamos hablando de este punto, donde cuando, por ejemplo, un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría, estos dos los juntamos, vamos a tener una sola temperatura. Por eso dice que si ponemos en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, el que posee más energía térmica la cede al otro en forma de calor, para así tener una sola temperatura. Si esas dos temperaturas juntamos en un solo recipiente, como estábamos viendo acá, si lo juntamos, vamos a tener una sola temperatura. Ya no ni 60 ni 20 grados centígrados, sino es una sola temperatura. A eso se le denomina los efectos de transferencia. Ese es un efecto que produce. ¿Ya? ¿Qué efecto también produce? Que es la dilatación y la contracción de los cuerpos que se producen porque al aumentar o disminuir su energía interna, las moléculas se agitan más o menos. ¿Qué sucede? Que al momento de que, en ese punto, al momento de que empezamos a poner en una sola temperatura, la dilatación, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo al estar estable, las moléculas también van a lograr estar estables. Eso donde también lo observamos aquí en el motor. Al echar un anticongelante o enfriar el motor con agua, alguna vez ustedes se han debido preguntar por qué los transportistas o los mecánicos o algunas personas que conocen de motores tienen agua o alguna vez se para el automóvil y dicen necesitamos agua y van a buscar rápidamente agua. Es para eso, para que el motor empiece a enfriarse, porque al estar caliente y no tener anticongelantes, algunos otros compuestos, etcétera, al no tener o al acabarse, entonces no va a estar normal el motor, va a lograr calentarse y va a haber un momento que se va a detener y no va a avanzar. ¿Hasta qué? Hasta que se enfríe. Y para que sea un enfriado más rápido, ¿qué le echan? Le ponen un poco de agua, empiezan a echarle agua a ciertos puntos, empiezan a vaciar el tanque de agua, tengo que poner agua acá. ¿Para qué? Para que vaya fluyendo el agua fría y vaya bajando el calor. ¿Ya? A eso también se le llama dilatación de los cuerpos. ¿Dónde también observamos en este punto de acá? En el calor es un equilibrio térmico. ¿Ya? Como les dije en principio, el calor y la temperatura son dos conceptos muy diferentes. Por ejemplo, el calor es la energía en movimiento, es decir, energía térmica transferida en un sistema que está a mayor temperatura a otro que está a menor. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Si nosotros empezamos a encender una pequeña brasa, ¿ya? Y a esto colocamos un recipiente metálico y lo llenamos con agua, ¿qué va a suceder? El primero va a empezar a calentarse el recipiente. Luego, posteriormente, se va a empezar a calentar el agua. ¿Y qué va a suceder con las moléculas de agua? Va a empezar a moverse. Va a empezar a moverse por todo lado. ¿Por qué? Porque está empezando a transferir el calor. ¿Ya?
al momento que transfiere el calor, pero no solamente va en una sola dirección, si se dan cuenta el calor. El calor va moviéndose en varias direcciones. Por eso que cuando nosotros, o bueno, cuando vemos alguna vez ustedes van a una churrasquería o algo, empiezan a encender una brasa y colocan a sus costados las carnes o ponen para que vaya bien fluido. ¿Por qué? Porque el calor se está transmitiendo de esa manera. Ahora, ¿cómo lo han arreglado eso con el pasado de los años? Ustedes deben conocer lo que es una parrilla. ¿Qué hacen? Colocan el carbón en la parte de abajo y el calor ya no se va hacia los costados, como ven aquí en el gráfico, sino va a una sola dirección que es hacia arriba. Y empieza a calentarse otra vez las carnes mediante los fierros. ¿Ven? Entonces, no se olviden, es una energía térmica que transferida de un sistema que está a mayor temperatura a otro que está de menor. Eso es el calor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud física que se mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. ¿Ya? La temperatura es la magnitud que lo mide. Ahí claramente vemos. ¿Cuáles son los instrumentos que miden la temperatura? Son los termómetros. En este caso, ¿qué vemos en la imagen? Vemos que primero, la temperatura ambiental de este ejemplo, de este gráfico, llega ¿hasta dónde? Hasta 45 grados centígrados. Un ratito. Llega a los 45 grados centígrados. Al llegar a los 45 grados centígrados, nuestro termómetro nos va a indicar que a esa temperatura está el ambiente. A esa temperatura ha llegado a transmitir el calor del sol hacia la tierra en ese punto. ¿Ya? En ese punto ha logrado transferir. ¿Y llega a cuánto? A 45 grados centígrados. ¿Ya? Esa es la diferencia entre calor y temperatura. Ahora, como les dije, hay varios tipos de termómetro. ¿Ya? Hay varios tipos de termómetro. Tenemos un termómetro de vidrio o líquidos, tenemos un pirómetros o termómetros sin contacto, termómetros con láminas bimetálicas, termómetros de gas, termómetros de resistencia, termómetros digitales, ¿ya? Pero solamente se dividen en dos tipos más importantes, que son los termómetros ambientales y los termómetros clínicos. Los clínicos especialmente solamente se le utilizan para medir la temperatura del cuerpo o de los cuerpos del ser humano, ¿ya? ¿Por qué lo digo de los cuerpos? Porque un termómetro puede medir hasta varias personas, pero siempre y cuando se utiliza, se puede, no es de esto, lo utilizo y le vuelvo a utilizar a personas, no, hay que desinfectar y volver a utilizarlo, ¿ya? Ahora, un detalle muy importante. En estos aparatos termos clínicos, también hay varias maneras de tomar la temperatura del cuerpo humano. Puede ser por la boca, por la axila, por el dedo, por la presión vascular, etcétera, ¿ya? Pero el más utilizado en las clínicas solamente es el termómetro digital. Ahora, el de ambiental, si ustedes no tienen un termostato, hay un termostato que mide la temperatura del ambiente donde está situada, por ejemplo, una habitación. Ese termostato te dice si la temperatura está agradable o no agradable para ti. Automáticamente, el termostato, ¿qué hace? Te indica mediante los fluidos de alcohol, por si acaso que es un termómetro de vidrio o líquidos, donde te dice que la temperatura está a 40, te indica y te muestra, pero no te ayuda a incrementarlo. Tú le das una indicación al termostato mediante algunos calefones que se conectan y el calefón es el que empieza a subir la temperatura hasta el grado tuyo, ¿ya? Esa es la función de un termostato. Pero de los termos clínicos solamente te indican cuál es
la temperatura de tu cuerpo, ¿ya? Cuánto calor tiene o no tiene calor. Ahora, ustedes ya hemos tocado este punto, pero les estoy volviendo a aclarar, ¿ya? Las escalas térmicas se dividen especialmente en 4, pero vamos a hablar en este caso solo de 3, que es la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, ¿ya? ¿Qué es la centígrada? Toma los puntos de referencia de las temperaturas de fusión y evolución del agua a una atmósfera de presión y se le asigna los valores de 0 a 100. ¿Qué quiere decir? Que 0 es el punto de congelación del agua y 100 es el punto de evolución o cuando empieza a hervir el agua, ¿ya? En el Fahrenheit hace corresponder los mismos puntos, con 32 grados Fahrenheit y 272 grados Fahrenheit. La escala se divide en 180 partes iguales. En el grados de Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit es el punto de congelación del agua, ¿ya? Esto quiero que tengan bien en cuenta. En la escala Fahrenheit, 32 Fahrenheit es el punto de congelación del agua y 112 Fahrenheit es la evolución del agua, o sea, cuando el agua empieza a hervir. Profe, 112 o 212. 212, gracias, perdón, 212 grados Fahrenheit, ¿ya? No se olvide, es cuando el agua empieza a hervir en la escala Fahrenheit, ¿ya? Pero ¿qué tenemos? Una escala más tenemos, que es la escala Kelvin. No es una escala arbitraria. Su cero se sitúa en un punto de la temperatura mínima posible, donde los átomos y moléculas estarían en reposo. Este punto se corresponde aproximadamente a menos 273 grados centígrados. La unidad de temperatura en el sistema internacional es en el Kelvin. En el Kelvin, muchachos, cuando las temperaturas, cuando nos dice, en el grado Kelvin nos indican que hay más abajo de cero, ¿ya? Más abajo de cero hay la congelación. Ahí se llama lo denominan el superenfriamiento. Pero yo les digo el frío bajo cero. Cuando llega bajo cero es. Cuando llega un momento donde las moléculas se quedan quietas. Haciendo un cálculo entre los tres se puede utilizar, ¿ya? Pero generalmente utilizamos los grados centígrados. ¿Por qué? Porque todo vamos a medir de 0 a 100, ¿ya? Al medir de 0 a 100, nuestros termómetros van a estar graduados en grados centígrados. Generalmente, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin se utiliza en la industria, pero para utilizos domésticos o termostatos o clínicos, lo utilizan en ese tipo de momento. Ahora, ¿dónde utilizan la escala Fahrenheit y Kelvin? ¿Dónde, profe? Se utiliza generalmente en las empresas de fundición, ¿ya? Donde no se necesita grados centígrados, sino se necesita saber muy bien la escala Fahrenheit y Kelvin para tener un punto de evolución, un punto donde el metal se quede líquido. Por si acaso, un dato muy importante, ¿ya? El aluminio, si ustedes lo funden, se logra volver en estado líquido a los 660 grados centígrados, ¿ya? Y rayos. Vamos a 10 minutos más tengo. Y el hierro se funde a los 1024 grados centígrados, ¿ya? Muy bien. ¿Eso cómo lo sabemos? Haciendo factores de conversión, haciendo esto para que todo esté en grados centígrados, porque nos dan en escala Fahrenheit, pero nosotros queremos saber en grados centígrados. Y para eso se utiliza, chicos. Ahora, eso sería hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguien quería preguntarme? Ya, creo que nadie. Bien, chicos, esas son las escalas térmicas, ¿ya? Y ustedes ya hemos abarcado este tema, pero estamos volviendo a retroalimentar para que todos
tengan la capacidad para realizar lo que va a venir a lo siguiente. Primero, van a realizar la siguiente tarea, ¿ya? Ya les he mandado en el Classroom, solamente que se va a activar de ustedes a las 10 de la mañana, ¿ya? Pero les voy a aclarar lo siguiente. Un ratito. Me permiten. Voy a ir a su tablón de clases de ustedes y voy a hacer lo siguiente. Primero, miren chicos, lo que tienen que hacer para la siguiente. Primero, les voy a adjuntar un PDF para que realicen y para que lo copien en su cuaderno de teoría y ejercicios. Y de ahí me van a hacer un vocabulario con las 10 palabras más importantes que ustedes les ha llamado la atención, ¿ya? Me van a hacer un vocabulario, ¿ya? De 10 palabras. Segundo. Vamos a copiar, primero no resumir. No, van a copiar. No, no tiene mucho esto, solamente van a copiar, ¿ya? Básicamente es lo que hemos avanzado ahorita, lo que les he mostrado en el PowerPoint, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer es, les voy a mandar el PDF, van a copiarlo y de lo que van a copiar, van a buscar solo 10 palabras para realizar un vocabulario. Lo van a buscar en el diccionario y van a ver qué significan esas palabras, ¿ya? Y me van a presentar cómo, me le van a sacar una fotografía al vocabulario y me lo van a mandar, ¿ya? Segunda tarea, me van a realizar un video de experimento también, de calor y temperatura. ¿Ya? En este caso, les he subido en el Classroom un video de cómo realizar o cuáles son los experimentos que pueden realizar. Por si acaso hay más de 3, son 4, ¿ya? De uno de los 4, ustedes van a escoger uno y lo van a presentar, me van a indicar qué está sucediendo y me van a mandar, ¿ya? Profe, ¿esto va a ser como grabar un video Sí, y sí. mandárselo? Sí, y lo mismo que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho con el anterior trabajo de principios de la termodinámica, lo mismo es, ¿ya? Bien. Profe, Una pregunta, ¿no ve en ¿puede ser con la ayuda de nuestros hermanos o papás? Claro, claro, hija. ¿No, has presentado la otra tarea, princesa? No, profe. Sí, Profe, los que no tienen los materiales necesarios y los tienen tan cerradas. vean, los materiales necesarios, hija, puedes encontrarlos. Un globo, por ejemplo, del anterior era un globo y eso era todo casi, creo. Y Profe, no ven, ven a los 4, algunos son complicados, no sé, por ahí sean algunos complicados, y podemos averiguar otros experimentos igual relacionados con el tema. no, tienen que escoger uno de los 3 que les estoy mandando. Okay, bueno, en el caso anterior era uno de los 3. En este es uno de los 4. Y son sencillos, chicos. No se necesita gran cosa. Ah, o sea, profe, que nos va a mandar otra vez los mismos experimentos o van a ser otros. Otros experimentos, pero yo les voy a mandar el video. O sea, ya está todo grabado, solamente que a las 10 de ustedes se va a abrir, ya va a estar su tarea del Classroom, ¿ya? Solamente que lo he programado para que a las 10 salga. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar. ¿Tenemos cuánto tiempo? Tenemos como unos 5 minutos más. Les voy a mostrar, a ver, ¿de qué estoy hablando? A ver, Profe, dime. tengo un problema con Classroom, no puedo mandar mi tarea, entonces ¿le puedo mandar a su personal? Joseph Emanuel, ¿qué te sale en el Classroom? ¿Qué te sale? ¿Qué problema hay? Que no se puede mandar, dice, no es compatible. Ya, eso generalmente sucede cuando lo tratas de mandar por la noche o ya ha pasado bueno, ya ha expirado el tema a presentar por el Classroom, ¿ya? Lo voy a volver a habilitar, ya tienes hasta el viernes, hoy día mándame por el Classroom, ¿vale, hijo? Y si persiste el problema, me mandas recién por el WhatsApp, ¿vale? Ya, profe. Listo, a ver, les voy a mostrar el video, el video que se Ok, profe. filmó ahora. ¿Dónde está? Un ratito voy a entrar. Filmora. A ver, creo que es esto. No, eso no es. Un ratito, déjame.
Les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Por si acaso este video yo ya lo he subido a su Classroom para que ustedes lo vean. Ya, listo. Les voy a compartir un ratito. Voy a minimizar esto. Ah, no. Voy a cesar esto. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Quiero que estén atentos. Primeramente voy a hacer esto. Silenciar. Bien. Quiero que, bien, este video ya está por si acaso en el Classroom. Bien. Son cuatro distintos procedimientos o cuatro tipos. Primero, aquí tenemos una bolsita de té. ¿Ya? Las bolsitas de té ustedes ya saben, son cuesta 10 centavos. ¿Qué van a hacer? Primero, lo van a cortar, van a sacar el té que está dentro de la bolsita de té y lo van a dejar así limpio, tal como está. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. ¿Qué van a hacer? A la bolsita de té le van a poner de manera vertical, o sea, de manera que se separe, y lo van a encender. Al momento que enciendan, se va a empezar a quemar, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Miren, si se dan cuenta, se va a empezar a elevar las cenizas, ¿ya? Eso quiero que logre. En el siguiente, llenamos en un frasco. En esto, ¿qué se ha hecho? Es agua, por si acaso, con un tinte vegetal, ¿ya? El tinte vegetal creo que está a unos 20 centavos, un peso, creo un peso. Y lo van a diluir en un agua. ¿Qué van a hacer? Lo van a poner en un recipiente, así como se ve en el video, lo llenan y ahora, esto de acá ustedes dicen, pero profe, esto no tengo, ¿cómo puedo crear? Sencillamente agarran una tapa de cualquier envase de plástico y lo colocan, ¿ya? Ahora, pero profe, aquí tiene vela, aquí hay vela. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer, desde tiene un poco la vela, van a crear que estén así como se ve en la pantalla, ¿sí? Y le van a poner fósforos. ¿Y qué van a hacer? Le van a encender, así como le están mostrando. Lo enciende, la vela más. Y lo van a tapar. O si no ponen... ¿Con un vaso, profe? Con un vaso, así como lo colocan. En otro, hacen el mismo experimento. Miren, si se dan cuenta, aquí está un poco más cerca. Aquí está la vela. Bueno, puede ser una vela pequeñita todavía, pero dentro de un recipiente lo ponen el fósforo. Eso van a empezar a calentarlo. Y si se dan cuenta, el calor es más fuerte. Pero ¿qué sucede cuando hay calor más fuerte? Empieza a suceder ese accidente. Tenemos menos de un minuto. Listo, no te preocupes. En otros, si tienen una secadora, pueden hacer esto. Pueden hacer que la bolita de plástico empiece a fluir. ¿Ya? En otra. Y por último, pueden hacer una espiral de papel. Al crear una espiral de papel, ¿qué van a hacer? Lo van a cortar y lo van a encender en una vela. Esto puede ser una vela cualquiera, ¿ya? Una vela normal de 20 centavos y tiene que producirse ese efecto que empieza a girar el papel. ¿Por qué empieza a girar? Porque la transmisión del calor hace que, como está ascendiendo, y este va a empezar a girar. ¿Ya? Por si acaso ese video ya lo estoy subiendo.